¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es la triste historia de las energías renovables o cómo convertir una oportunidad en una potencial desgracia para el país. Y sí, no es para menos. México llegaba al final de la época del petróleo en condiciones, la verdad, es que bastante buenas que muchos países quisieran. Por un lado, nuestro declive en términos de riqueza petrolera estaba empatando con la salida del principal cliente de los combustibles fósiles del mercado. Así es. Mientras en 2001 teníamos algo así como 32.614 millones de barriles como reservas probadas, para 2017 contabilizábamos únicamente 7.897 millones. Es decir, seguimos teniendo petróleo, mucho, suficiente, ya no como alguna vez tuvimos, pero al mismo tiempo que a nosotros se nos agota, el principal consumidor de gasolinas, que son los vehículos, están cambiando de plataforma para irse a los motores eléctricos. Y si le faltara algo a México para que tuviera una situación idónea, justo al mismo tiempo, la tecnología permite hoy que la producción de electricidad vía energía eólica, es decir, la que se genera por la fuerza del viento, como fotovoltaica, la que se hace a través del sol, sea más eficiente que la que tradicionalmente hemos tenido a través de estas grandes plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que ahora, además de ineficientes, son diametralmente más contaminantes. Es decir, México tenía una autopista pavimentada, hecha, iluminada y con seguro pagado para brincar de las energías basadas en los hidrocarburos a ser uno de los principales actores a nivel mundial en tema de energías renovables, porque además, eólico, que es viento, en México tenemos mucho y de buena calidad para que funcionen los generadores, y además en fotovoltaico tenemos sol prácticamente todo el año, es decir, tenemos condiciones inmejorables. ¿Dónde tuerce el rabo la marrana? Una parte que me parece es de carga ideológica viene con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador, porque buena parte de su discurso es tratar de identificar la soberanía nacional con que el gobierno, no la nación, el gobierno tenga el control monopólico sobre sectores como es el petróleo vía Pemex y como es la energía eléctrica vía CFE. Ahí empezaron a generarse buenas partes de las pugnas. Veníamos del fregadazo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue un golpe muy importante para la percepción que se tiene del país. Ahí se empieza a generar la crisis de confianza que dejó desde el año pasado a México sin inversiones. De hecho, la inversión fija bruta, se los he dicho cualquier cantidad de veces, bajó 4% en 2019 respecto a 2018. Y ese no invertir fue el que costó que desde el año pasado México no pueda crecer. De hecho, México lleva 4 trimestres consecutivos, un año completo, en los cuales ha sido incapaz de crecer. Pero como les decía, en esta coyuntura, México tenía muy buenas condiciones para poder salir adelante. Nos pegaba la parte ideológica con la 4T, pero más o menos íbamos. Nos pegó el tema de obligar a que quienes construyeron los gasoductos justo para proveer a CFE tuvieran que renegociar a la baja. Con eso le quitamos otro poquito de confianza al país. Luego temas como el de Constellation Brands, que es esta fábrica de cerveza en el norte del país, que ya lleva un avance del 30-40% y que por una consulta totalmente irregular se cancela, ¡pum!, le pega otro poquito la confianza en el país. Pero no va a haber golpe más duro que el que se está dando con esta manera tramposa, no lo puedo decir de otra manera, en la cual la Secretaría de Energía, con Rocío Nale al frente, encontró la manera de pasar por encima de sus reguladores, que tendrían que haber sido autónomos, de alinearlos con su política, de tomar de manera absurda de pretexto el tema del COVID-19, para decir que se tiene que garantizar el surtido eléctrico, el suministro eléctrico, perdón, como si hubiéramos tenido un tema sistémico de fallas, cosa que no ha sucedido, y que por eso, en esta disyuntiva entre precio y seguridad, se están yendo por una falsa seguridad. Y es que actualmente, digamos que cuando tú ves las diferentes ofertas que hay por parte de los que ocupan energía eólica, fotovoltaica y Pemex, todos, para poder meter a la red de CFE, es como en la escuela. Los formas del más chaparrito al más altote. Es decir, del más barato al más caro. ¿Y quién creen que es más barato? ¿Las plantas grandototas de CFE que contaminan? ¿O el montón
de paneles solares y de reguiletes para aprovechar la energía eólica que hay en el país. Pues para darles un parámetro, mientras a CFE le cuesta 120 producir un megawatt, energía eólica, como la que tenemos aquí en Esperanza, los reguiletes, le cuesta únicamente 20. Entonces, evidentemente, pues CFE tenía muy poco margen para poder competir en esas circunstancias. Sin embargo, la situación era sostenible. ¿Dónde viene el gran cambio? Curiosamente, viene del mar. Porque la Organización Marítima Internacional, que es una oficina de la ONU que se dedica a regular pues, prácticamente todo lo que sucede en alta mar, se suma a este esfuerzo que está haciendo a nivel mundial por tratar de reducir la huella de carbono, es decir, los contaminantes que generamos con nuestras actividades. Y es por eso que a partir de 2020 exige que el combustible, el combustóleo que se genera en las refinerías, que se va a utilizar a partir del 2020, tenga máximo 0.5% de azufre. La norma anterior era del 3, el 0.5%, pues desde luego que baja. ¿Y qué creen? El combustóleo que se produce en las refinerías mexicanas no llega al 0.5%. Es decir, nos acabamos de quedar fuera del mercado de surtirle a los barcos y a las plataformas petroleras y a todo lo que está en alta mar. Entonces, la respuesta es, por parte de la Secretaría de Energía, insisto, tramposamente, tomar de pretexto al COVID-19, decir que se tiene que garantizar el suministro eléctrico, cosa que nunca ha estado en riesgo, y en ese sentido dice que las plantas que pueden trabajar sin parar son las grandotas, curiosamente las que son del gobierno, y que en ese sentido van a tener preferencia sobre las fotovoltaicas y sobre las eólicas, que son más baratas. Es decir, está tomando la decisión de irse por una tecnología que es diametralmente más contaminante y que viene en perjuicio de nosotros los ciudadanos, pagando de más con los dineros que también nosotros como ciudadanos les damos, lo cual nos deja en el peor de los escenarios. Pero si esto pudiera complicarse todavía más, en el sector de las energías no renovables, México ya tiene, o sea, ya están instaladas, trabajando, operando, más de 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. A esos 20,000 millones de dólares, lo que les acaba de hacer la Secretaría de Energía es darles un portazo en la frente. No les va a comprar porque se va a ir por las plantas grandes y contaminantes, pero además no los deja hacer pruebas para poner a punto su tecnología. Y esto es hacerle un cambio de reglas totalmente arbitrario y totalmente absurdo a la industria que debería ser el futuro de México, por la que tendríamos que transitar por los próximos 25 años, dado el potencial que tiene el país. Pero peor todavía, cuando estamos a punto de entrar a una crisis económica que viene del coronavirus, desde luego a nivel internacional, de este gran parón que ha sido la sana distancia, pero que además, en el caso de México, se agrava por el mal manejo que hemos tenido de la política económica y por espantar constantemente a los inversionistas cuando lo que más necesitamos son fuentes de trabajo y derrama económica, podría significar el cancelar muchísimas oportunidades de crecimiento, el hacer todavía más riesgoso a los ojos de los inversionistas invertir en México, el desaprovechar muchas de las potencialidades que nos da el TEMEC, pero sobre todo es negarnos a aprovechar como país esta ventana dorada que tenemos en este momento de todos los grupos empresariales que, decepcionados y espantados por cómo les fue por el COVID-19 en China, están buscando dónde reinstalar sus operaciones más cerca de los Estados Unidos. Y en lugar de que México esté alzando los brazos para pedirles las inversiones, estamos dándoles un portazo en una industria que es de la que vamos a vivir eventualmente como país y donde ya teníamos 20,000 millones de dólares invertidos. Lo de hoy es estar preocupado.